El puesto del hombre en el cosmos, por Max Scheler. 9. 2. Diferencia esencial entre el hombre y el animal. Esencia del espíritu, libertad, objetividad, conciencia de sí mismo. Pero, ¿qué es este espíritu? Este nuevo principio tan decisivo. Pocas veces se han cometido tantos desafueros con una palabra bajo la cual solo pocos piensan algo preciso. Si colocamos en el ápice del concepto de espíritu una función particular de conocimiento, una clase de saber, que solo el espíritu puede dar, entonces la propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, libertad o autonomía existencial, o la de centro de su existencia, frente a los lazos y a la presión del orgánico, de la vida, de todo lo que pertenece a la vida, y por ende también de la inteligencia impulsiva propia de ésta. Semejante ser espiritual ya no está vinculado a sus impulsos, ni al mundo circundante, sino que es libre frente al mundo circundante, está abierto al mundo, según expresión que nos place usar. Semejante ser espiritual tiene mundo, puede elevar a la dignidad de objetos los centros de resistencia y reacción de su mundo ambiente, que también a él le son dados primitivamente y que en el animal se pierde extático. Puede aprender en principio la manera de ser misma de estos objetos, sin la limitación que este mundo de objetos o su presencia experimenta por obra del sistema de los impulsos vitales y de los órganos y funciones sensibles en que se funda. Espíritu es, por tanto, objetividad. Es la posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos, y diremos que es sujeto o portador de espíritu aquel ser cuyo trato con la realidad exterior se ha invertido en sentido dinámicamente opuesto al del animal. En el animal, lo mismo si tiene una organización superior que si la tiene inferior, toda acción, toda reacción llevada a cabo, incluso la inteligente, procede de un estado fisiológico de su sistema nervioso, al cual están coordinados en el lado psíquico los impulsos y la percepción sensible. Lo que no sea interesante para estos impulsos no es dado, y lo que es dado solo como centro de resistencia a sus apetitos y repulsiones. Del estado fisiológico psíquico parte siempre el primer acto en el drama de toda conducta animal, en relación con su medio. La estructura del medio está ajustada íntegra y exactamente a su idiosincrasia fisiológica e indirectamente a la morfológica, y además a la estructura de sus impulsos y de sus sentidos, que forman una rigurosa unidad funcional. Todo lo que el animal puede aprender y retener de su medio se halla dentro de los seguros límites e hitos que rodean la estructura de su medio. El segundo acto, en el drama de la conducta animal, consiste en producir una modificación real en el medio por virtud de la reacción del animal, dirigida hacia el fin, objeto del impulso. El tercer acto es el nuevo estado fisiológico psíquico engendrado por esta modificación. El curso de la conducta animal tiene pues siempre esta forma. Animal medio. Ahora bien, un ser dotado de espíritu es capaz de una conducta cuyo curso tiene una forma exactamente opuesta. El primer acto de este nuevo drama, el drama del hombre, consiste en que la conducta es motivada por la pura manera de ser de un complejo intuitivo, elevado a la dignidad de objeto, y es motivada, en principio, prescindiendo del estado fisiológico del organismo humano, prescindiendo de sus impulsos y de las partes externas sensibles del medio, que aparecen justamente en esos impulsos y están determinadas siempre modalmente, esto es, ópticamente o acústicamente, etc. El segundo acto del drama consiste en reprimir libremente, o sea, partiendo del centro de la persona, un impulso o en dar rienda suelta a un impulso reprimido en un principio. Y el tercer acto es una modificación de la objetividad de una cosa, modificación que el hombre vive como valiosa en sí y definitiva. Este hallarse abierto al mundo tiene pues la siguiente forma: hombre, mundo. Esta conducta, una vez que existe, es por naturaleza susceptible de una expansión ilimitada, hasta donde alcanza el mundo de las cosas existentes. El hombre es,
Según esto, la X, cuya conducta puede consistir en abrirse al mundo en medida ilimitada. Para el animal, en cambio, no hay objetos. El animal vive extático en su mundo ambiente, que lleva estructurado consigo mismo a donde vaya, como el caracol su casa. El animal no puede llevar a cabo ese peculiar alejamiento y sustantivación que convierte un medio en mundo, ni tampoco la transformación en objeto de los centros de resistencia, definidos afectiva e impulsivamente. Yo diría que el animal está esencialmente incrustado y sumido en la realidad vital correspondiente a sus estados orgánicos, sin aprenderla nunca, objetivamente. La objetividad es, por tanto, la categoría más formal del lado lógico del espíritu. Sin duda, el animal no vive ya sumido en su medio de un modo absolutamente extático, sin anuncio retroactivo de los estados propios del organismo a un centro interior, como el impulso afectivo de la planta, privada de sensación, representación y conciencia. Según vimos, el animal se ha recobrado a sí mismo. Por decirlo así, mediante la separación entre la sensación y el sistema motor y mediante la continua notificación de su esquema corporal y de sus contenidos sensoriales. El animal posee un esquema corporal, pero frente al medio sigue conduciéndose extáticamente, aún en los casos en que se conduce de un modo inteligente. El acto espiritual, en la forma en que el hombre puede realizarlo, y en contraste con este simple anuncio del esquema corporal del animal y de sus contenidos, está ligado esencialmente a una segunda dimensión y grado del acto reflejo. Tomemos juntamente este acto y su fin, y llamemos al fin de este recogimiento en sí mismo, la conciencia que el centro de los actos espirituales tiene de sí mismo, o la conciencia de sí. El animal tiene, pues, conciencia, a distinción de la planta, que no tiene conciencia de sí, como ya vio Leibniz. El animal ni se posee a sí mismo, no es dueño de sí, y por ende tampoco tiene conciencia de sí. El recogimiento, la conciencia de sí, y la facultad y posibilidad de convertir en objeto la primitiva resistencia al impulso, forman, pues, una sola estructura inquebrantable, que es exclusiva del hombre. Con este tornarse consciente de sí, con esta nueva reflexión y concentración de su existencia, que hace posible el espíritu, queda dada a la vez la segunda nota esencial del hombre. El hombre no solo puede elevar el medio a la dimensión del mundo y hacer de las resistencias objetos, sino que puede también, y esto es lo más admirable, convertir en objetiva su propia constitución fisiológica y psíquica y cada una de sus vivencias psíquicas. Solo por esto puede también modelar libremente su vida. El animal oye y ve, pero sin saber que oye y que ve. Para sumergirnos en cierto modo en el estado normal del animal, necesitamos pensar en ciertos estados extáticos del hombre muy raros, como los que encontramos en el despertar de la hipnosis, en la ingestión de determinados tóxicos embriagadores y en el uso de ciertas técnicas que paralizan la actividad del espíritu. Por ejemplo, los cultos orgiásticos de toda especie. El animal no vive sus impulsos como suyos, sino como movimientos y repulsiones que parten de las cosas mismas del medio. Incluso el hombre primitivo, que se halla en ciertos rasgos próximos aún al animal, no dice, yo detesto esta cosa, sino esta cosa es tabú. El animal no tiene una voluntad que sobreviva a los impulsos y a su cambio y pueda mantener la continuidad en la mudanza de sus estados psicofísicos. Un animal va siempre a parar, por decirlo así, a una distinta cosa de la que quiere primitivamente. Es profundo y exacto lo que dice Nietzsche. El animal es el animal que puede prometer. El hombre es el animal que puede prometer. De lo dicho resulta que son 4 los grados esenciales en que se nos presenta todo lo existente, desde el punto de vista de su ser íntimo y propio. Las cosas inorgánicas carecen de todo ser íntimo y propio, carecen, por lo mismo, de todo centro que les pertenezca de un modo ontológico.
Lo que llamamos unidad en este mundo de objetos, incluyendo las moléculas, átomos y electrones, depende exclusivamente de nuestro poder de dividir los cuerpos mentalmente. Toda unidad corpórea lo es relativamente a una determinada ley de su acción sobre otros cuerpos. Un ser vivo, por el contrario, es siempre un centro óntico y forma siempre por sí su unidad e individualidad tempoespacial, que no surge por obra y gracia de nuestra síntesis, condicionada biológicamente. El ser vivo es una X que se limita a sí misma. Los centros inespaciales de fuerza que establecen la apariencia de la extensión en el tiempo y que necesitamos suponer a la base de las imágenes de los cuerpos son centros de puntos, fuerzas que actúan recíprocamente unas sobre otras y en las cuales convergen las líneas de fuerza de un campo. En cambio, el impulso afectivo de la planta supone un centro y un medio en el que el ser vivo, relativamente libre en su desarrollo, está sumido, aunque sin anuncio retroactivo de sus diversos estados. Pero la planta posee un ser íntimo y por tanto está animada. En el animal existen la sensación y la conciencia y por tanto un punto central al que son anunciados sus estados orgánicos. El animal está, pues, dado por segunda vez a sí mismo. Ahora bien, el hombre lo está por tercera vez en la conciencia de sí y en la facultad de objetivar todos sus procesos psíquicos. La persona, por tanto, debe ser concebida en el hombre como un centro superior a la antítesis del organismo y el medio. Dijérase, pues, que hay una gradación, en la cual un ser primigenio se va inclinando cada vez más sobre sí mismo, en la arquitectura del universo, e intimando consigo mismo por grados cada vez más altos y dimensiones siempre nuevas, hasta comprenderse y poseerse íntegramente en el hombre,